Buenos días. Hoy os presentamos el resumen de una entrevista que ha realizado el Colegio de Aparejadores de Arquitectos Técnicos a nuestro compañero laboralista José Molina. En ella se tratan aspectos muy actuales, como pueden ser los que vienen afectando a pymes, autónomos, trabajadores y todo el mundo empresarial, relacionados con ERTES de fuerza mayor, con asuntos de teletrabajo, cotizaciones de autónomos y demás. Esperamos que os sea de utilidad y desde Ferran Abogados y Asociados lo que venimos solicitando es tener un marco regulatorio claro, sencillo, que no complique más toda la normativa y que en definitiva nos dote a toda la sociedad de la tan necesaria seguridad jurídica. Estamos a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier asesoramiento y acompañamiento en cualquier aspecto. Buenos Saludos. días a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias al Colegio de Aparejadores por la idea que ha tenido de poder hacer esta charla orientativa sobre toda la motivación que hay, tanto dar las gracias al gerente como a la Junta de Gobierno como al presidente en persona, con Vicente Terol, porque creo que es una idea buena en la medida de lo posible con las limitaciones que tenemos todos ahora de movilidad y de funcionalidad, para poder dar un poco de luz, cogiendo la palabra del gerente de Borja, sobre la situación que hay a fecha de ahora en cuanto a todo el planteamiento que hay, de dudas que se han generado, de la situación generada por la pandemia y que obviamente afectan tanto a trabajadores, sean autónomos, sean empresas, como a todo el tejido empresarial y a la situación que se está generando derivada de esta situación y que a fecha de ahora es incierta, como ha sido incierta desde la declaración del primer Real Decreto de estado de alarma el día 14 de marzo, el 463-2020, y todo el posterior desarrollo normativo que ha habido a fecha de ahora. Efectivamente, han habido 7, 8, 9 Reales Decretos, yo no sé contarlos, muchos de ellos con una inseguridad en cuanto a su publicación, porque creo que convendréis conmigo en que primero ha habido una publicación en prensa o en medios y luego al día siguiente o a los 2 días ha sido cuando se ha reflejado en un boletín oficial del Estado donde se reflejaban las situaciones que concurrían y que a veces eran diferentes respecto a lo que había sido publicado o anunciado, permitidme la expresión, los pequeños comentarios de café o de televisión del ministro o del presidente a la hora de sus intervenciones. Por tanto, estamos no en una situación de intentar dar luz sobre el tema, sino una interpretación de lo que estamos viendo a fecha de ahora desde los despachos profesionales, nosotros como abogados y graduados sociales, en la materia de la que estamos tratando. Estamos en una situación general de inseguridad jurídica, tanto vosotros en cuanto a vuestra prestación de servicios, como nosotros en cuanto al asesoramiento jurídico. Tened en cuenta que en situaciones normales, cuando se publica un Real Decreto, tenemos un plazo de 1, 2, 3, 4 meses para su aplicación y luego la jurisprudencia interpreta el mismo en la medida de lo posible para determinar el ámbito de aplicación o cómo ha sido aplicado el mismo. Ahora nos encontramos con reales decretos que son publicados, como comentaba Borja, un domingo a las 12 menos cuarto de la noche y que al día siguiente por la mañana ya aplican y son de afectación para saber quién tiene que ir a trabajar, quién podía trabajar, quién no podía trabajar, quién está en una situación de un ERTE forzoso, quién está en una situación de un ERTE por causas organizativas, quién está en una situación de un autónomo afectado por una situación de prestación por cese de actividad, de una prestación por COVID, de muchísimas variables y condicionantes que en un futuro suponemos que se acabarán de interpretar por parte de la jurisprudencia y por parte de la Administración de una forma más flexible. A fecha de ahora, como os indico, la situación es de inseguridad jurídica, pero en la medida de lo posible vamos a intentar dar esa luz que estamos comentando para explicarlo. Entrando en lo que es el contenido de la charla, hemos intentado organizarlo en 5 puntos, aunque obviamente intentaremos explicarlo de la manera más completa a fecha de ahora. Hemos organizado primero por la situación de los trabajadores autónomos, hemos pasado después a la situación del teletrabajo, que es lo que redundaba el Real Decreto, el 8/2020 como primera intención, y es que trabajáramos desde casa en la medida de lo posible. Hablaremos de los famosos ERTES por fuerza mayor, que son los que vienen derivados del artículo 22 del Real Decreto 8/2020, por la declaración del estado de alarma del 463/2020. Hablaremos de los ERTES por causas organizativas, que son los que creo que por desgracia, creemos que por desgracia van a tener que aplicarse muchísimo a partir de la finalización del estado de alarma, que si no nos lo prorrogan, lo tenemos para este día 26 de abril, y que sean de muchísima afectación. Y luego el tema del desempleo en cuanto a las prestaciones por
de los trabajadores derivados tanto de los ceses como de finalizaciones de contrato, como de los ERTEs, como de las causas organizativas. Si vamos un poco a lo que es la situación actual, podremos ver que en la circunstancia, antes de entrar en lo que es la situación de la prestación de los COVID, que las están gestionando las mutuas, por afectación por el anexo, que luego detallaremos, o por la afectación por bajada de ingreso del 75%, han salido innumerables normativas que relatan o definen a fecha de ahora en qué situación se encuentran los autónomos o pequeñas empresas, que son aquellas las que tienen más difícil el acceso a los recursos. Como marco general, indicar que la destrucción de empleo que ha habido desde el día 14 de marzo hasta fecha de ahora ha sido de prácticamente casi un millón de empleos, sin contar todas las situaciones que se están dando de expedientes de relación de empleo y situaciones de suspensión que obviamente son mucho más gravosas, por decirlo así. Vamos a intentar centrar lo que son las principales ayudas que tenemos y luego las detallaremos, ¿vale? Ahora, para pymes y para autónomos, tenemos las prestaciones por cese de actividad o las prestaciones por fuerza mayor derivada del COVID. Me explico. El autónomo como tal, que se ve afectado porque su actividad está dentro de un anexo que está regulado en el Real Decreto 8/2020, no ha podido ejercer su actividad, un bar, un restaurante, una tienda que haya tenido que cerrar de un comercio, una relación de CENAES que están indicados. Estas personas que no han podido ejercer, estos autónomos o empresarios que no han podido ejercer su actividad, tienen una ayuda por COVID por cese de actividad. En primer lugar, cuando se publicó la norma no se sabía si el autónomo tenía que cursar baja en la actividad, si tenía que cursar baja fiscal. Con el devenir del tiempo se perfiló las situaciones y estas solicitudes, que repito, se solicitan por mutua, por la mutua de accidente que tenga cada trabajador autónomo, luego hablaremos de PREMAT, en cada una de las condiciones, son unas prestaciones que vienen definidas en términos coloquiales como el paro del autónomo y que genéricamente es una prestación de unos 660 euros, 700 euros, que corresponde durante esté establecido el estado de alarma, que como he dicho antes, se presupone o entendemos que es hasta el día 26 de abril, que es la semana que viene. Cierto es que ya hay rumores de que el estado de alarma se va a alargar 15 días más y que se prevé, si no hay cambios normativos, y ya son comentarios de café también, que puede ser hasta el día 11 de mayo. En cualquiera de los casos, estas prestaciones, como indico, si es una prestación de cese de actividad por COVID de autónomo o, como he comentado, el paro de autónomo, se solicita por mutua con dos supuestos. Uno, que es el que he explicado, que es que si mi actividad está en el anexo y he tenido que cerrar, pues he tenido que cerrar. Se le solicita a las mutuas mediante un modelo unificado de prestación. Esa es la parte fácil en teoría de los COVID, de autónomos me refiero, que afecta tanto a societarios como a socios cooperativistas, como a CDs, como a autónomos individuales. Al principio había dudas si se afectaba también no solo a los autónomos, personas físicas, pero al final se han englobado a todos. Esta prestación, como digo, que en cuantía es 160, 700 euros, es un 70% de la base reguladora del autónomo. Si tenemos más base, tendremos más importe. La siguiente situación en la que se puede encontrar un autónomo dentro de estas situaciones es un autónomo que sea alguien que no esté afectado su actividad por el anexo 1, pero sus ingresos hayan descendido hasta un 75% respecto a lo que es el mes anterior. Este autónomo puede solicitar también una prestación a la entidad gestora, en este caso a la mutua otra vez, en la cual, justificando sus circunstancias y acreditando que ha tenido un descenso de facturación de un 75%, le solicite a la entidad gestora el mismo cobro de la prestación que le pueda corresponder por haber estado afectado por el anexo. Las mutuas están pidiendo a fecha de ahora que se acredite mediante justificación contable, los asesores fiscales, y mediante una declaración responsable que dicha circunstancia concurre. Ojo y muy importante, todas estas situaciones que a fecha de ahora pueden estar siendo concedidas por parte de las mutuas son revisables hasta un plazo de 4 años a posteriori. Quiere decir que todo lo que aportemos a fecha de ahora en un futuro será revisable o revisado. Indicar también que respecto de la cotización en el tema de los autónomos, hay una exoneración de cuotas respecto a aquellos autónomos que estén afectados por la solicitud de COVID o por la solicitud del 75%. Esta solicitud o esta actuación será realizada automáticamente por parte de la Seguridad Social mediante un procedimiento que a fecha de ahora no me consta que esté establecido.
Tener en cuenta que si a nosotros a nivel de despachos profesionales y a nivel de asesoramiento jurídico nos es complicado aplicar las normas, a nivel de funcionamiento por parte de la Administración esta amalgama de normativa les es también muy difícil de aplicar y obviamente tienen que también poner medios para poder resolverlas. Me consta que determinadas mutuas hasta fecha del mes de febrero o marzo tenían 2 personas resolviendo los ceses de actividad de trabajadores y que a fecha de hoy tienen a más de 100 trabajadores resolviendo las prestaciones de los COVID y las prestaciones que hay por el 75%, porque obviamente el volumen que ha tenido ha sido brutal. Luego detallaremos un poco más lo que son las situaciones en cuanto a solicitud y cómo se realizan. Por otra parte, en cuanto a los autónomos también ha habido un aplazamiento de cuotas y una moratoria publicada hace relativamente poco. Distinguiremos lo que es aplazamiento y lo que es moratoria, ¿vale? Hay aplazamiento de seguridad social y hay aplazamiento del tema de las cuotas de los autónomos. Recuerdo que la seguridad social de los trabajadores se paga a mes vencido y que en el mes de marzo pagaremos la de febrero, en el mes de abril estamos pagando la de marzo. En el caso de los autónomos pagamos la del mismo mes. En este caso, lo que prevé la normativa es, como indico, aplazamientos y moratorias. Los aplazamientos es que yo este mes que tengo que pagar mi cuota de autónomos, si lo he solicitado antes del día 10 de cada mes, en este caso sería el mes de abril, ya habríamos pasado la fecha para poder haberlo solicitado, puedo pedir un aplazamiento para que mi cuota de autónomos la pague durante 6 meses o el tiempo que corresponda. Tengo un recargo o un interés del 0,5%. Y para aquellas cuotas que vayan desde el mes de mayo hasta el mes de julio, también del día 1 al día 10 de cada mes, puedo pedir lo que es la moratoria. El aplazamiento, como he dicho, es pagar poco a poco hasta los 6 meses los importes que sean y la moratoria es que en vez de pagar en mayo, lo pagaré 6 meses después. La del mes de junio la pagaré 6 meses después. La del mes de así hasta el mes de julio. Y yo siempre digo lo mismo, si no nos cambia la norma, porque por desgracia o por suerte la norma, y entiendo que es difícil de aplicar, nos la han cambiado de una manera brutal durante muchísimo tiempo. En cuanto a los autónomos, repito, aplazamiento o moratoria. Y en cuanto a seguridad social, lo mismo, aplazamiento o moratoria. Los aplazamientos de seguridad social de las cuotas de las empresas o autónomos que tengáis trabajadores que tenían que pagarse del mes de marzo al mes de abril, esos aplazamientos como tales se han solicitado antes del día 10 de este mes. Recuerdo que la cuota de seguridad social se paga el día 30 y durante hasta un periodo de 6 meses, en principio, se puede aplazar el pago de esa cuota de seguridad social con un 0,5% de recargo. También hay aplazamiento, al igual que en el tema de los autónomos, en cuanto a la seguridad social de las empresas vía moratoria. Que la moratoria, como digo, es que tengo que pagar el mes de abril, pues pagar en el mes de 6 meses después. Las moratorias no tienen recargo. Los aplazamientos tienen un recargo del 0,5% a fecha de hoy. Cierto es que también ha habido muchísimos comentarios, sobre todo por parte de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA y de su presidente Lorenzo Amor, de que entendía que estas medidas para los autónomos y empresas no eran suficientes y lo que había que haber era sí o sí una exoneración de cuotas, porque si planteaban que si no tengo ingresos, ¿cómo voy a pagar un autónomo? Porque ahora lo que está haciendo es aplazar el pago, pero se va a tener que seguir pagando. Me refiero respecto a situaciones de aplazamientos o moratoria. Lo que se pretendía es que hubiera un cambio normativo para que no hubieran aplazamientos, no hubieran moratorias y lo que hubiera era una exoneración de cuotas, porque si no tengo ingreso, ¿cómo voy a pagar? A fecha de ahora no está prevista y no creemos que se pueda aplicar porque también es un criterio de caja el que entendemos que tiene la Administración. Va a tener muchísimos frentes para pagar y obviamente por alguna parte va a tener que recortar las situaciones que hay a fecha de ahora y que son efectivamente complicadísimas. Hemos hablado del tema del COVID, que luego detallaré un poco en cuanto a los autónomos y la solicitud, y en cuanto al tema de las deudas. Respecto de aquellos autónomos que no estén incluidos en el régimen especial de trabajadores autónomos, sino que estén por PREMAT, la normativa de seguridad social publicada no ha incluido directamente a lo que son las mutualidades, tanto sea del colegio de abogados, del colegio de aparejadores, del colegio de médicos, del colegio de abogados. No están incluidas. Se está trabajando vía administración porque obviamente al ser una mutualidad alternativa, los mismos derechos que corresponden a los trabajadores por estar en el régimen especial de autónomos le deben corresponder a los trabajadores que obviamente estén en otra mutualidad, porque simplemente lo que se ha hecho es una mutualidad, una opción
de pago de esa cuota por la actividad que se realice. En vez de realizarla por reta, realizarla por autónomos. Bien, volviendo al tema de los autónomos en cuanto a medidas, ¿vale? Los autónomos que se hayan visto obligados a cerrar sus negocios, es más una cuestión fiscal, pero os lo indico, pueden acceder al rescate de sus planes de pensiones acreditando ante la entidad correspondiente, en su entidad bancaria, la situación que concurra. Lo mismo respecto al tema de hipotecas en cuanto a la justificación. Luego veremos el tema de prestación por desempleo, qué justificación están pidiendo las determinadas entidades financieras para poder justificarlo. También los autónomos que hayan tenido, por desgracia, la circunstancia de que hayan caído, permitidme la expresión, en situación de baja por coronavirus, tienen una cobertura diferente a la que pueda tener un trabajador normal en cuanto a una baja, porque su baja será considerada en principio como accidente de trabajo. Entendíamos los profesionales que tendría que ser enfermedad profesional, pero en la cobertura médica sanitaria fecha el legislador ha determinado que es un accidente de trabajo. Luego también en cuanto a autónomos y empresas han salido publicadas numerosas ayudas, tanto del Ayuntamiento de Valencia como de la Agora, como determinadas actuaciones de entidades locales que han seguido cada una su propia normativa y su propia regulación. No voy a entrar en ellas porque son muchas y son muy numerosas, pero indicaros que la mayoría de ellas desde el día de la publicación, y no quiero generalizar y posiblemente cometer un error generalizando, al día, 2 días ya no ha quedado fondos sobre las medidas que se han propuesto porque se han agotado. Me consta, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Valencia, cuando se habían publicado, estuvo bloqueada la página web durante casi día y medio. Incluso me consta que compañeros a las 4 de la mañana estaban intentando acceder para enviarlas y que, sin embargo, ya no quedaban ayudas para poder acometer porque ya no quedaban. No sabemos si más adelante se publicarán más, pero bueno, son las que son. Y en cuanto a Labora, lo mismo. Las ayudas que han sido publicadas salen publicadas y al día siguiente, como obviamente hay mucha inquietud, pues todo el mundo las solicita. Como he dicho antes y he hablado del tema de los autónomos, todas las medidas que estamos aplicando ahora de solicitudes y situaciones y circunstancias que concurren van a ser revisadas en un futuro. Esto, permitirme la expresión, es como en una economía de guerra en la que se permiten muchas cosas, pero luego obviamente el legislador va a empezar a concretarlo. Y luego cuando hablemos del tema de los ERTEs, indicaros que ERTEs se han presentado muchísimos por fuerza mayor y menos por causas organizativas, pero me consta que la Inspección de Trabajo ya está actuando sobre la materia en algunos casos para comprobar efectivamente si los hechos concurren. Como supongo que Borja, confírmame si es así, está tomando nota de si hacéis algún tipo de consulta o queréis hacer algún tipo de manifestación sobre la materia, yo seguiré con mi exposición y si luego hubiera una consulta más concreta, pues si os parece luego al final de la charla del coloquio la desarrollaríamos. El teletrabajo, ¿vale? Es una de las medidas principales para poder evitar un contagio y que el confinamiento como tal pueda generar trabajo. Dicha circunstancia del teletrabajo tiene pros y tiene contras porque obviamente hay muchas actividades que no se pueden hacer por teletrabajo y muchos trabajadores que no tienen medios para poder realizarlas. Lo primero es que el teletrabajo es un pacto que se realiza entre empresa y trabajador. Estamos hablando de trabajadores en régimen general, no trabajadores autónomos, porque obviamente tienen su propia normativa. El teletrabajo es un pacto que se establece entre empresa y trabajador y que no puede ser establecido de otra manera que no sea por pacto, no se puede imponer. Además, la empresa debe poner a disposición del trabajador los medios necesarios para que desarrolle su actividad. ¿Qué pasa en que nos podemos encontrar? Con que el propio trabajador tenga medios o no tenga medios, que tengamos una wifi, un portátil, un ordenador en casa para poder trabajar. Volvemos al pacto entre empresa y trabajador para poder restablecer dicha medida, dadas las circunstancias que son excepcionales y que son circunstancias que no estaban previstas por el legislador a fecha de hoy. Todo lo que estamos viendo ahora, hoy estamos a 17 de abril, si nos lo hubieran dicho el 17 de febrero, nos hubieran dicho que estábamos locos, porque aquí cada semana vamos viendo una normativa nueva y una circunstancia nueva. Y en cuanto al teletrabajo, esa situación en la que compete. El trabajador tiene que pactar con la empresa esa circunstancia, el empresario tiene que poner a disposición del trabajador los medios para poder aplicar dicha actuación de teletrabajo y en la medida de lo posible el trabajador facilitar que esa situación se dé, si tiene wifi o si tiene ordenador, si tiene medios para poder trabajar. El trabajador que está en teletrabajo tiene los mismos riesgos
y obligaciones que tiene cualquier trabajador normal. Se supone que tiene que hacer un registro de una jornada como haría un trabajador normal. Se supone que si coge una baja por COVID tendría una baja como un trabajador normal. Se supone que si tiene un accidente de trabajo lo podría tener igual, aunque no está desarrollado como sería un accidente de trabajo que ocurriera en el hogar familiar, y tiene las mismas circunstancias o relevancias que podría tener un trabajador normal a todos los efectos. Incluso los propios servicios de prevención están estableciendo protocolos para hacer evaluaciones de riesgo sobre esos trabajos que se están realizando mediante la vía del teletrabajo, como estoy indicando, ¿vale? Es una situación un poco genérica y ambigua la que os estoy indicando respecto al tema de teletrabajo y que se desarrollará más en un futuro, pero a fecha de ahora es la que tenemos, ¿vale? Perfecto. Vale, ahora vamos a los ERTEs por fuerza mayor. Esto es un tema que intentaré resumirlo y, como lo he explicado muchas veces, igual me dejo algo y obviamente para las preguntas podremos entrar en ello. Desde la declaración del estado de alarma del Real Decreto 463/2020 y la modificación del 465 del día 19 de marzo, han habido determinadas actividades que han quedado directamente cerradas por la propia decisión gubernamental. Como he dicho antes, y lo venía referido a autónomos, pero ahora lo extrapolo para actividades, pues actividades de ocio, actividades educativas, actividades de restaurantes, los hoteles entraron el 19 de marzo, las peluquerías también, muchísimas actividades que han dicho usted tiene que cerrar sí o sí por el tema del confinamiento. Estas actividades que vienen relacionadas en el Real Decreto, en el 8/2020, vienen detalladas ex proceso. Estas actividades son las que se determinan como actividades o expedientes de relaciones temporales de empleo por fuerza mayor. Vienen reguladas en el artículo 22 de este Real Decreto. ¿Qué significa la fuerza mayor? Repito, me han obligado a cerrar y yo no puedo trabajar. Cierto es que dentro de la redacción de fuerza mayor existen los que son los indirectos. Me explico también. Fuerza mayor son los que están en una relación de un anexo con unos CENAES, pero también aquellos que hayan tenido que cesar su actividad por falta de suministros, por una situación que se haya dado de imposibilidad de transitar o por causas derivadas directa e intrínsecamente del COVID-19. Los que están claros, y explicaré primero que son los del anexo, son los procedimientos de ERTE por fuerza mayor. El procedimiento básicamente es, porque sigue vigente y ha sido hasta fecha ahora el siguiente. Yo como empresario me han cerrado la actividad porque me han obligado a cerrar mi negocio. Entonces yo de cara a la autoridad laboral presento una solicitud en la cual indico a la autoridad laboral que me ha obligado a cerrar por una serie de memorias y causa que me justifique. Esta memoria que causa que me justifique la presento ante la autoridad laboral y se la comunico a los trabajadores indicando que voy a iniciar un expediente de relación de empleo temporal por fuerza mayor. Esta comunicación puede tener efectos retroactivos y es un hecho muy importante. Si hoy estamos a 17, como he indicado antes, y yo puedo acreditar delante de la autoridad laboral que me han cesado mi actividad y estoy dentro de ese anexo que he indicado antes del Real Decreto del 8/2020 o del 463, yo puedo tener efectos retroactivos e indicar lo que eso me pasó el día 30 de marzo, disculpar. O me pasó porque era un restaurante el día 15 o el día 16 de marzo. Durante el periodo en el cual estoy en situación de fuerza mayor como empresa, estoy exonerado de cuotas a la Seguridad Social. No pago por los trabajadores que están en esa circunstancia. Que puede ser todos, puede ser una parte, pueden ser todos a jornada completa o puede haber reducciones en función de lo que yo justifique como empresa. Esa circunstancia que concurre hace que como digo, la empresa esté exonerada de cuotas a la Seguridad Social y por otra parte el trabajador pase a acceder a la prestación por desempleo. Prestación por desempleo que a fecha de ahora las están tramitando las empresas vía presentación de los códigos y los datos correspondientes de los bancos, porque como trabajadores que están afectados en ERTE tampoco pueden acceder al Servicio Público de Empleo para tramitar sus prestaciones. Entonces se ha habilitado un sistema excepcional de tramitación que estaba bloqueado al principio y ahora parece que ya funciona mejor, para que sean las empresas las que puedan tramitar esas propias prestaciones de los trabajadores. El Real Decreto 8/2020, en su disposición adicional sexta, indica en 2 líneas la famosa cláusula de la salvaguarda del empleo de los 6 meses siguientes
a la finalización del expediente de relación temporal de empleo por fuerza mayor. ¿Qué significa esto? Lo digo porque es un comentario que ha sido Vox Populi. Se supone que una empresa que haya tomado una medida, un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, que acoto solo tendrá vigencia mientras dure el estado de alarma. Por tanto, si no lo prorrogan, todos los expedientes que han sido presentados por fuerza mayor tendrán una fecha de duración hasta este día 26 de abril del 2020 y a partir de ese momento decaerán. Esa circunstancia que concurre indica que cuando finalicen la duración del estado de alarma, durante los 6 meses siguientes la empresa tiene que mantener el nivel de empleo. Eso ha generado muchísimas dudas. De hecho, ha habido una serie de consultas de la Dirección General de Trabajo con la que yo personalmente no estoy de acuerdo con algunos de los criterios, porque la Dirección General de Trabajo, lo primero indicando que es un criterio a fecha de ahora y que interpretará más adelante, que es un criterio que sea firme, entendía que la salvaguarda del empleo solo era para aquellos expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor y no los que explicaré luego por causas organizativas. Yo sinceramente entiendo que son para todos. Lo que sí que dice la Dirección General de Trabajo, y se nos ha presentado mucho a nivel de abogados y grados sociales la consulta, es qué ocurre si a mí me finaliza un contrato eventual durante ese periodo, durante ese tiempo. La Dirección General de Trabajo indica que ese tipo de contingencia, ese tipo de situación, no afectaría el mantenimiento de empleo y si me ha finalizado un contrato causalmente y está bien, pues me ha finalizado un contrato y no tengo mayor problema. Pero como he dicho al principio de esta charla y reiteraré en muchas ocasiones, todo lo que estamos hablando a fecha de ahora será interpretado en un futuro por parte de la Administración y por parte de la jurisprudencia y por parte de los organismos competentes para ver cómo se desarrolla. Importante, durante el periodo que se está de estado de alarma, el trabajador que esté en situación legal de desempleo no consume prestación por desempleo futura. Quiero decir que si yo estoy 20 días, 30 días, se me acaba el contrato, como acabo de indicar ahora, y luego vuelvo a cobrar la prestación por desempleo, el tiempo que haya estado durante un ERTE por fuerza mayor no me computa para una prestación por desempleo futura. Por tanto, esa situación es muy ventajosa para trabajadores y muy ventajosa para empresas en cuanto que, por una parte, una se exonera de la cuota de seguridad social y el trabajador accede a la prestación por desempleo y no le computa una prestación por desempleo futura a fecha de hoy. La salvaguarda de empleo, como os he dicho, es el tema de los 6 meses en cuanto a la aplicación. A fecha de hoy, nosotros empezamos a presentar expedientes de relación de empleo por fuerza mayor los primeros días, día 16, día 17, y ya no sé ni deciros el número de expedientes que hay en la Comunidad Valenciana porque es una barbaridad. La Administración, como es lógico, por otra parte, se ha visto desbordada con los expedientes de regulación de empleo presentados, tanto por fuerza mayor como por los organizativos, que también comentaremos, y están aprobando la mayoría de los expedientes por lo que se llama el silencio administrativo positivo. Me explico. La Administración tiene un plazo de 5 días, tenía un plazo de 5 días para resolver los expedientes y si le presentabas el expediente y estaba comunicado correctamente, se entendía por aprobado, pero si no te lo comunicaban nada, una vez pasaban 5 días desde su presentación, se entendían aprobados por este silencio administrativo positivo. Este silencio administrativo positivo lo modificaron en Valencia el día 30 de marzo mediante la publicación de una orden que indicaba que el silencio administrativo positivo en Valencia es de 10 días y no de 5. Pero en la mayoría de casos están aprobando los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor por el silencio administrativo. Como indicaba dentro de estos expedientes por fuerza mayor están los claros, que es aquellos que están dentro del anexo, y están los menos claros, que son aquellos que conforme a la regulación de este Real Decreto 8/2020 en el artículo 22 dicen que no tenga suministros o que mi actividad se haya visto limitada por las circunstancias del COVID. Esos expedientes que se han presentado por fuerza mayor, explicado entiendo por los asesores laborales o legales con una buena memoria explicativa, están siendo aprobados también por parte de la Administración. Empresas que directamente no están afectadas, pero pongo un ejemplo muy claro para que veáis. Una empresa que distribuya para bares o para restaurantes y que se vea obligada a cerrar y que tenga comerciales porque su único cliente han sido bares y restaurantes y estén cerrados. Esa empresa como tal tiene problemas de suministro porque no le llegan, tiene problemas de intendencia porque no puede acceder a prestar servicios y ha presentado expedientes de relación de empleo por fuerza mayor. Esos que no son directos del propio anexo, entiendo que en un futuro serán revisados por la autoridad laboral, porque
ha habido mucha seriedad a la hora de presentarlo por los profesionales, pero entendemos también que han habido algunos que por situaciones especiales de la empresa o por situaciones de querer probar, permitidme también la expresión, pues han querido intentar seguir por esa vía por fuerza mayor, que obviamente es muy ventajosa, pero tiene y comporta sus riesgos. Se supone, por acabar con la fuerza mayor, que aquellas empresas que no cumplieran con la cláusula de salvaguarda de empleo que he indicado antes, que deberían devolver las cotizaciones de la Seguridad Social que os hubieran exonerado de ellas y también, en principio, las prestaciones por desempleo, porque la situación que hubiera concurrido para los trabajadores no hubiera sido válida. Eso será un problema, un lío que se verá más adelante, pero a la fecha de ahora no hay. Para acabar, permitidme un pequeño inciso con el tema de las fuerzas mayores. Está el tema de la prohibición de despidos derivados del COVID por la publicación del Real Decreto /10/2020. Este Real Decreto 10/2020, tanto expedientes por fuerza mayor como expedientes por causas organizativas, lo que indicaba es que las empresas no pueden despedir por causas objetivas derivadas de la propia situación del COVID ni finalizar contratos de la propia situación del COVID. Esa situación se ha acotado ya también más por parte de la Dirección General de Trabajo y, en primer lugar, si a una empresa despide, que no puede hacerlo, por causas derivadas del COVID, por causas objetivas, el despido se considera improcedente vía reclamación judicial. Y las finalizaciones de los contratos han sido entendidas como válidas por parte de la Administración siempre que sea de trabajadores que no estén incluidos en los expedientes de relación de empleo, sea temporal por fuerza mayor o por COVID. Eso es en cuanto a los expedientes por fuerza mayor en plan genérico.